La Unión Europea aplica más sanciones a Bielorrusia en represalia por la orden del gobierno de Alexander Lukashenko de desviar y obligar a aterrizar a un avión de pasajeros para obtener a un opositor el mes pasado. Bruselas congela los activos de 80 personas y organizaciones y les prohíbe ingresar a su territorio. Al mismo tiempo, estudia la posibilidad de aplicar sanciones económicas de mayor alcance, en particular a la industria tabacalera, una importante fuente de ingresos para el régimen de Lukashenko. También Estados Unidos aplicó este lunes una ronda de sanciones contra el régimen de Lukashenko. El mensaje de Svetlana Tijanovskaya a la Unión Europea fue contundente. Muestren coraje y no esperen. La líder de la oposición bielorrusa había sido invitada a Luxemburgo por los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Exige una acción decidida contra el líder bielorruso Alexander Lukashenko. Creo que serán sanciones dolorosas. Espero que duelan tanto como para poner a este régimen de rodillas. La Unión Europea apunta especialmente contra la industria estatal de la potasa en Bielorrusia. Pronto se prohibirán las importaciones de fertilizantes por un valor de miles de millones de dólares, además del petróleo y sus derivados. Los negociadores también superaron la oposición inicial de Austria para acordar sanciones contra la banca bielorrusa y otros sectores financieros. Es realmente un gran logro que en los últimos días hayamos conseguido la colaboración de todos para implementar ahora estas sanciones, a pesar de que también afectarán nuestra propia economía. La disminución del comercio europeo con Bielorrusia es un problema, pero podrían surgir otros. Tenemos información de que el gobierno bielorruso está ayudando activamente para que los refugiados de Turquía e Irak lleguen a Minsk y luego sean transportados a nuestra frontera. Al margen de las medidas tomadas hoy por la Unión Europea, el conflicto con Bielorrusia aún está lejos de resolverse. Hablamos del tema con María García Sornosa en Bruselas. María, ¿qué busca exactamente la UE con estas sanciones contra Bielorrusia y serán suficientemente potentes como para provocar un cambio político allá en Bielorrusia? Sí, la Unión Europea ha impuesto su cuarta ronda de sanciones contra el régimen de Lukashenko un mes después del secuestro del avión de Ryanair para detener a un periodista. Lo ha hecho en coordinación con Reino Unido, Canadá y Estados Unidos y afectan a personal del sector aéreo, también en militar o judicial. Son ya más de 180 las personas e identidades que están bajo régimen sancionador en Bielorrusia de la Unión Europea. Pero aquí en Bruselas saben que estas sanciones individuales que congelan activos o prohíben viajar a suelo comunitario no son suficientes y apenas están teniendo un impacto para disuadir de la represión al régimen de Lukashenko. Por eso, lo más importante es que los líderes europeos se disponen tan pronto como este jueves, en la próxima cumbre europea, a aprobar las primeras sanciones económicas, las que hacen daño de verdad y quieren atacar a sectores claves del país, como son las materias primas, las armas o también el tabaco. Y es que casi un año después de esta represión feroz del régimen de Lukashenko, los europeos no querían ir tan lejos porque quieren evitar lanzar el país a las manos todavía más de la Rusia de Vladimir Putin y también quieren evitar dañar a los ciudadanos, pero aquí en Bruselas consideran que el secuestro del avión traspasó demasiadas líneas rojas, por eso quieren asfixiar y aislar todavía más al que consideran el último dictador de Europa, pero está por ver, Silvia, si serán suficientes para terminar de tumbar al régimen. Bueno, María, lo cierto es que la UE se está dando cuenta de que no solo tiene que prestar atención a sus vecinos, sino ir más allá y está poniendo además a América Latina en su agenda estratégica. ¿Qué novedades hay desde Bruselas? Sí, América Latina no está lo suficientemente presente en la agenda política de la Unión Europea. Esta realidad a voces la ha verbalizado el propio Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Y es que el bloque comunitario tiene su brújula estratégica en su vecindad, en África o en Oriente Próximo, pero quiere revertir esta tendencia sobre todo por la creciente presencia de potencias como Rusia o China en la región. España ha liderado la posición en el bloque comunitario y ha urgido a sus 26 socios comunitarios a aumentar la exportación de vacunas
vacunas a América Latina, una de las regiones más golpeadas por el COVID, y también les ha instado a terminar, a concluir esos acuerdos comerciales tan importantes con Chile, con México y con Mercosur. Y es que hay que recordar, Silvia, que desde 2015 las cumbres a alto nivel UE-CELAC entre líderes europeos y latinoamericanos están congelados por esa crisis interna en Venezuela, y aquí también hay novedades porque el propio Borrell ha anunciado que enviará una misión técnica al país para evaluar si se dan las condiciones para enviar una misión europea de observación electoral para los próximos comicios regionales de noviembre. Misión técnica a Venezuela. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Pero volvemos al caso de Bielorrusia. Tenemos toda la parte de la economía con Irene Carrillo. Irene. Así es, insistimos en las sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia, porque con estas medidas la Unión Europea trata de cortar las fuentes de ingresos del régimen de Alexander Lukashenko, como les decíamos. Las medidas prohibirán conceder préstamos al Estado, al Banco Central o a los bancos de entidades controladas en su mayoría por las autoridades. Tampoco se podrán vender determinados productos financieros a Bielorrusia. En total, son 7 los sectores económicos afectados por estas medidas, que incluyen desde las armas hasta el tabaco, productos petroleros o fertilizantes como el potasio. Flora, proveedor de productos agrícolas, carga el último envío de potasa procedente de Bielorrusia. Polonia era hasta ahora el principal importador de potasa bielorrusa, pero las cosas han cambiado. Flora ya no se abastece allí. Los importadores cancelaron todos los pedidos. Las sanciones internacionales empiezan a surtir efecto incluso antes de haber sido impuestas de forma oficial. Ahora la potasa llega del oeste. Estos sacos han sido enviados por la alemana K+S. Los agricultores polacos importaban potasa bielorrusa un 20% más barata que la del oeste. Creo que la mayoría de los agricultores están más preocupados por la subida del precio que por el efecto de las sanciones. Klaipėda, en la costa báltica. Las nuevas sanciones contra Bielorrusia también se dejan notar en Lituania. Casi todas las mercancías que salen o entran en Bielorrusia pasan por este puerto, especialmente la potasa y los derivados del aceite. Según los analistas, las sanciones reducirán en un 3% el Producto Interno Bruto lituano. Sin duda, esto tendrá un coste para Lituania y especialmente para el puerto de Klaipėda. Pero es el precio que debemos pagar para que se respeten los principios que queremos defender. Hay minas de potasa en el estado alemán de Hesse. Es una sustancia habitual en la agricultura moderna. Belaruskali es el segundo productor mundial de potasa. La vende principalmente a China, la India, Indonesia y Brasil. Aunque las sanciones debilitarán al régimen de Lukashenko, no lo apartarán del poder, según Katrin Kamin, del Instituto de Kiel para el Estudio de la Economía Internacional. Todo dependerá de si Bielorrusia se abre a otros mercados. Veremos cómo se desvían los flujos comerciales, a dónde va la potasa y si aumentan las exportaciones, por ejemplo, a China, la India y Brasil, o si Bielorrusia acaba quedándose con ella. Esto último es el objetivo de la Unión Europea. No obstante, algunos estudios muestran que las sanciones económicas son eficaces solo en el 30% de los casos. Aún así, sin duda, pondrán las cosas difíciles a una compañía estatal bielorrusa. Pues analizamos ahora los efectos que tendrán las sanciones económicas contra Bielorrusia con José David Navarro en el Centro Financiero de Frankfurt. José David, muy buenas. El objetivo de las sanciones impuestas hoy es presionar al régimen de Lukashenko. ¿Cuáles serán las consecuencias económicas para el país? Hola Irene, ¿qué tal? Pues las sanciones que están previstas, que se han aprobado hoy, tienen el objetivo de dejar tocados dos ramas de la economía de Bielorrusia, a través de las cuales el régimen de Lukashenko obtiene divisas extranjeras. Una es esa que estabais comentando anteriormente en el vídeo, y es la exportación de potasa, que es un elemento que se utiliza, por ejemplo, en los fertilizantes. Bielorrusia juega un papel importante en este mercado, es el tercer exportador mundial de este
componente y tiene una cuota de mercado de en torno al 20% a través de una empresa pública que, como les digo, es a través de la cual obtiene divisas extranjeras. Pero además, Irene, esas sanciones están previstas para afectar, por ejemplo, también a sectores como el de la banca o el sector energético. Son de momento sanciones que aprueba la Unión Europea y que están destinadas temporalmente o de momento a sectores muy concretos de la economía. Bueno, y Rusia sigue siendo el principal apoyo que tiene el presidente Lukashenko. ¿Hasta qué punto puede Moscú compensar de alguna manera las sanciones contra su aliado? Bueno, Irene, una de las formas en las que Rusia puede seguir apoyando a Bielorrusia es la concesión de más créditos. Ya lo vimos el pasado mes de septiembre, cuando ya habían estallado en Bielorrusia las manifestaciones contra las últimas elecciones. En ese momento sensible, Rusia aprobó un crédito de en torno a 1.500 millones de dólares, un crédito con condiciones favorables. Pero también, como les decía, Rusia juega un papel fundamental en el sector energético de Bielorrusia. De hecho, pues abastece en un 80% a este país aliado y además envía, por ejemplo, gas y crudo que después vuelve a exportarse desde Bielorrusia, generando también ingresos de divisas extranjeras. Así que Rusia en un momento podría, a pesar de que la relación no es idílica y tiene altibajos, podría enviar más recursos energéticos para apoyar las finanzas de este país aliado. Pues José David Navarro, gracias por este análisis.